Solar, un lugar donde hay de todo, se baila rumba, es un guaguancó, están mis consortes, ya yabacoa, trae el cajón que no pasa nada, vive un palero, está un batalá, hasta vi un chino, se hizo santero, está la mulata, está el extranjero, un gallo bebero, también paloma, está el sacrificio, vive Ramona, un solo baño, ya no hay prejuicio, todo se comparte, cayó en pingao, no hables mojón, yo soy feliz, soy tradición, me llaman Cuba, sí soy cubano, nací yo ahí, hay matanceros, también wineros, llegó el reguero, perros y gatos, y en la caliente está Yusimí, Alberto espera, Pitor regado, fue para cualquiera y así se vive. Nací en el reparto Santo Suárez, aquí en La Habana, al norte. Un lugar precioso, me encanta muchísimo, donde mi niñez fue fantástica, muy bonito estar ahí en ese lugar, me dio realmente la madurez y el hombre que soy yo hoy en día. En mi barrio se hacían muchas fiestas en la calle, yo creo que era uno de los primeros barrios que las fiestas sucedían como festivales, ¿sabes? Bueno, se bailaba mucho, yo empecé como un bailador, primero saboreando, cogiendo el ritmo de la música. Este espacio simplemente, un espacio simple, porque era lo que nos daban en aquel momento para estas fiestas. No es que sea algo del otro mundo, pero como todo comienzo, se empieza por algo como esto, pero con tremenda energía, tremendo swing, La fiesta estaba intensa aquí. Aquí había que venir y bailar. Y bueno, y conocer y escuchar de la nueva música, de lo que te interesaba, porque se ponía siempre lo último, ¿sabes? Lo que estaba sucediendo. Bueno, para nosotros era lo último en el sentido de lo que estaba en el momento bien sonando, ¿entiendes? Y nada, es un espacio que me trae muy buenos recuerdos para mí y para mis comienzos, ¿sabes? Drake en el Classic B, así, flow from Green Fantasy, de ahí arriba our show, hello. Ya vine a hacer canción, presión, alma y distinción, nación, funky mi progresión, just make me dance así. Mi vecino me regala a mí un receptor, una antena y me dice, mira, Drake, yo no estoy utilizando esta antena. Y te veo que tú eres magnífico y estás profundo con la música, con la fusión. Yo te voy a regalar mi receptor. Y nos llegaba de aquí mismo porque estamos muy cerca de las radioemisoras de Miami. Y nada, a través de ahí escuchaba, me empecé a compenetrar con la música del rap. Me llegó Tupac, The Rooks, me llegó A Tribe Called Quest, me llegaron cosas que entonces musicalmente tenían una profundidad para mí. Estaban estos dos eslabones, la música comercial dentro del rap que me llegaba, pero también estaba la música más conceptual, que era jazzística, dentro fusión con el rap. Pero que dame un tiki, para que esto tenga swing, que llorarán un río como dice Timberlake, nena. Esto es para que tú veas que la pelea no es un yin. Ayúdame como río que es infatigable son. Cubana que salimos que no falla, palabras se disparan en tu cara que batalla sin más cuando haya realidad en ellas. Te vi matándola, apretándola, everyday la farándula matándola. Tú chiriri, el bikini, dos chumas en una mochila, el ánimo. Ahorita nos cogemos los dos y también cuando se rajó. Ese soy yo, tu mami te la muestra como Winnie. Falta de música, pues muchos grupos empezaban a rapear sobre backgrounds de norteamericanos. Yo no pude escaparme de eso, pero siempre me faltaba mi música cubana, siempre me faltó. Pero en el 2001 luego me encontré con la Orquesta Aragón, que fue la que me dio la posibilidad a mí de poder fusionar el cha-cha-cha con el rap. Y me vi muy bien porque esta fusión fue tan grande que logré tener una nominación a los premios Grammy con la Orquesta Aragón. En esta tierra donde hay sol, arena, aire sano, donde cada hermano cosecha frutos con sus manos, así es como trabajamos unidos, porque nacido para vencer y no para ser vencido. Cha-cha-cha, tradicional sonido y sigo camino, mis ancestros es 100% y Aragón pa' meterte adentro, Pero bueno, es que hemos corrido así y me salté de mi disco principal, Llena de Amor el Mambo, que fue un disco que me abrió las puertas al mundo, un disco en el cual compartí con María Caridad Valdés, con Roberto Hernández, Robertón de los Bambán, con Julián Oviedo, con Aide Milanés, con Diana Fuentes, una serie de músicos que fueron fundamentales en este disco, donde el tema Como está el yogur fue el himno en aquel momento de los cubanos. ¡Muraleando!
bajan de un lado a otro lado. Después de ahí que se que dice gente y pues que venga ese globo. Tengo a los niños con los dedos. He estado participando con Habana Cultura por 3 años consecutivos, prácticamente, en la cual hicimos algunas giras juntos, donde tuve la posibilidad de trabajar e interactuar con Jair Peterson, muy importante, Jair Peterson, de ir y recorrer y expresarme en diferentes escenarios alrededor del mundo, en Europa, y de colaborar con muchos músicos como Yacel Manzano, Roberto Fonseca, Danay Suárez. Vamos pisándola en el beat afro-cubano con el latino funky. Son dos rumberos, llegan, rompen el cuero. Amor sincero, solo lo que vive en mí. Ahora, hace como 8 meses terminé mi segundo álbum, Solar, en el cual tengo la posibilidad de presentar nuevas ideas. ¿Qué va a hacer que te hiciste? Oye, míralo, oye. ¿Qué va a hacer que te fuiste? A ver, dímelo ahora. A ver, cantando. Vine a vencer la luz. ¿Qué va a hacer que te hiciste? Y también voy a presentarme dentro de poco en New York con el amigo Dairamir y Habana en Trances, y bueno, le hemos llamado a este proyecto de Afro-Cuban Soul Rebels, tratando de mezclar los ritmos cubanos con el jazz, lo que siempre he hecho. Estamos intentando en estos momentos crear un sonido muy personal, buscando la forma de mezclar los compases asimétricos con los danzones, pero de una manera donde pudiéramos decir que no solamente el jazz afrocubano es solamente algo instrumental, donde pudiéramos mezclar algo popular con lo culto. Esta es la Caridad del Cobre, me dicen que es la madre, la diosa de los cubanos también, a pesar de Mayá. Yo soy hijo de Mayá, pero soy hijo también de Ochun. Siempre le pido a ella que me ayude a proyectar mis conciertos, que salgan bien todo lo que sea, mi arte. Bueno, pienso que Olof y Dios me dé la energía que necesito para seguir con vida en 10 años y 20. Y cuando nos encontremos de nuevo, les voy a contar lo que ha sucedido. Estaré un poco más fuerte o más quizás, pero les voy a seguir contando que Orguere sigue activo haciendo la función que a la gente le gusta, y siendo sincero y siendo humano y nada, y compartidor con mi gente.